Escuchen bien, porque el frío que hiela los huesos no siempre nace del invierno, sino de la soledad. Pero aquella noche de Año Nuevo, el destino decidió encerrarnos para que aprendiéramos a mirarnos a los ojos de una vez por todas. Jamás olvidaré el sonido de los árboles quebrándose bajo el peso de la nieve, un crujido seco que anunciaba que el mundo exterior había dejado de existir para nosotros, dejando a toda mi familia atrapada en esa cabaña vieja que crujía como mis rodillas al caminar. Pero antes de que les cuente cómo el miedo se transformó en el abrazo más puro que he sentido, quiero que ustedes, que me están escuchando desde la comodidad de sus hogares, me digan en los comentarios, ¿alguna vez se han quedado sin luz y sin teléfono en el momento más importante de sus vidas? ¿Se desesperaron o encontraron la paz en el silencio? Suscríbanse y denle me gusta a esta historia de su abuela, porque lo que sucedió cuando la última vela se apagó cambiará la forma en que ven a su propia familia para siempre. Todo comenzó con una cena elegante, o al menos eso intentaban mis nietos, con sus vestidos brillantes y sus teléfonos pegados a la cara, ignorando que afuera el cielo se estaba desplomando sobre la aldea con una furia que no veíamos desde que yo era una niña pequeña. El viento soplaba con un silbido macabro que parecía burlarse de nuestras pretensiones de modernidad, y de repente, un estallido sordo en el transformador nos sumergió en la oscuridad más absoluta y aterradora que puedan imaginar. El pánico fue instantáneo. Los jóvenes gritaban buscando señal en sus aparatos inútiles, y mis hijos se quejaban de que la comida se echaría a perder. Pero yo, desde mi sillón cerca de la chimenea, solo podía sentir que el corazón me latía con una esperanza extraña que no sabía explicar. La nieve subía y subía, bloqueando las puertas y ventanas, convirtiendo nuestra cabaña en una isla de madera en medio de un océano blanco y gélido, donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Les pedí que guardaran silencio, que dejaran de pelear con la oscuridad y que escucharan el latido de la casa, pero al principio nadie me hizo caso, sumidos en la frustración de no tener redes sociales para presumir su fiesta perfecta. Fue entonces cuando encendí la primera vela de cera real, esa que guardaba para las emergencias del alma, y su llama pequeña y temblorosa empezó a iluminar los rostros llenos de angustia de mi sangre, de mi gente, que por fin soltaron sus teléfonos al darse cuenta de que estábamos aislados de verdad. El frío empezó a colarse por las rendijas, recordándonos que éramos frágiles, y fue ahí donde mi hijo mayor, que siempre estaba demasiado ocupado para visitarme, tuvo que acercarse al fuego y preguntar qué íbamos a hacer ahora que no había música ni televisión. Yo solo le sonreí, porque sabía que la verdadera música estaba a punto de empezar, la música de las voces humanas contando verdades que se callan durante el día, y aunque afuera la tormenta rugía como un lobo hambriento, dentro de esas paredes, el hielo de años de indiferencia empezaba a derretirse lentamente. No teníamos internet, no teníamos calefacción eléctrica, pero teníamos el fuego que yo misma alimenté con los troncos que el abuelo cortó antes de partir, y esa luz dorada bañó las paredes de madera, creando sombras que parecían fantasmas de nuestro pasado, invitándonos a recordar quiénes éramos realmente. Mis nietos, esos que siempre tienen prisa, se sentaron en el suelo, envueltos en mantas de lana áspera, y por primera vez en años vi cómo se miraban entre ellos sin la barrera de una pantalla de por medio, con una curiosidad que me llenó los ojos de lágrimas. La cabaña gemía bajo la presión de la nieve, y el miedo de quedar sepultados nos obligó a amontonarnos todos en la sala principal, compartiendo el calor de nuestros cuerpos como hacían mis antepasados en las cuevas hace miles de años. Les dije que este no era un desastre, sino un milagro, porque Dios o la naturaleza nos habían dado el regalo de la presencia absoluta, sin distracciones, sin ruido, solo nosotros
y el misterio de la noche de Año Nuevo que avanzaba implacable. La cena lujosa se convirtió en pan tostado al fuego y conservas que yo tenía en la despensa, y les aseguro que nunca nada les supo tan rico, porque el hambre de conexión es más fuerte que el hambre de comida gourmet. El silencio del bosque afuera era tan denso que podíamos oír nuestra propia respiración, y en ese vacío sagrado, mi nieta más pequeña se acercó a mí y me pidió que le contara cómo eran los inviernos cuando no existía la electricidad, abriendo la puerta a una noche de confesiones y risas que ninguno de nosotros esperaba vivir. La tormenta seguía golpeando con fuerza, pero ya no nos importaba, porque dentro de esa caja de madera perdida en la montaña, estábamos descubriendo que el tesoro más grande no estaba en lo que poseíamos, sino en el simple hecho de estar vivos y juntos. Cada vez que el viento sacudía la estructura, nos apretábamos más, perdiendo el miedo a la cercanía física y emocional que tanto nos había costado mantener en la ciudad ruidosa y fría de donde venían. Les juro por mis canas que esa oscuridad fue la luz más brillante que he visto, porque nos obligó a encender la hoguera interna que la vida moderna nos había apagado sin que nos diéramos cuenta. Y así, entre sombras y chispas, comenzó el año nuevo más real de mi existencia. Lo que ellos no sabían era que yo tenía guardada una sorpresa más, algo que solo se puede contar cuando el orgullo se ha congelado afuera y solo queda la verdad desnuda frente a las brasas, porque esa noche mis hijos descubrirían que su vieja madre no solo guardaba recetas y mantas, sino los secretos que mantuvieron a esta familia en pie durante décadas de tormentas mucho más crueles que esta. La oscuridad tiene una manera muy curiosa de soltar las lenguas que el orgullo mantiene cerradas bajo llave, y allí, mientras el viento azotaba las paredes de madera como si quisiera devorarnos, me di cuenta de que el verdadero frío no estaba afuera, sino en los años de silencio que mis hijos habían acumulado entre ellos. Me acomodé el chal sobre los hombros, sintiendo el calor de las brasas en mis mejillas, y observé sus rostros iluminados apenas por la danza naranja de las llamas. Se veían tan pequeños, tan indefensos sin sus trajes de ejecutivos ni sus aparatos electrónicos, que por un momento volví a ver a los niños que alguna vez corrieron descalzos por estos mismos suelos. Mi hijo mayor, Roberto, no dejaba de mirar su reloj de pulsera como si el tiempo pudiera devolverle la señal de Internet, pero yo sabía que esa noche el tiempo no pertenecía a los hombres, sino a la montaña. Entonces, con esa voz que solo tenemos las abuelas cuando estamos a punto de decir algo que nadie quiere oír, pero todos necesitan escuchar, rompí el silencio preguntando si recordaban la razón por la que habíamos dejado de pasar los veranos en la aldea hace 20 años. Vi cómo su espalda se tensó de inmediato, y su esposa, esa mujer que siempre parece tener una máscara de perfección pegada a la cara, bajó la mirada hacia sus manos vacías, esas manos que no sabían qué hacer si no estaban sosteniendo una copa de cristal o un teléfono inteligente. La tormenta rugía afuera, un aullido constante que hacía vibrar los cristales, y yo les dije que esa nieve no era un castigo, sino una tregua que la vida nos regalaba para limpiar las heridas que llevábamos arrastrando como cadenas oxidadas. Mis nietos me miraban con ojos grandes, asombrados de ver a su padre tan vulnerable, y fue ahí cuando la primera grieta apareció en el muro de hielo. Roberto suspiró, un sonido que salió desde lo más profundo de su pecho, y confesó que siempre se había sentido culpable por el negocio que fracasó, y del que nunca nos habló por miedo a decepcionarme. Imagínense ustedes qué tontería, pensar que una madre deja de amar a su hijo por un puñado de monedas perdidas o por un orgullo herido. La confesión fue como un primer hilo que se suelta de un tejido viejo, y pronto los demás empezaron a hablar, no con la prepotencia de quienes lo saben todo, sino con la humildad de quienes tienen miedo. El aire en la cabaña cambió, se volvió más pesado pero también más honesto,
y por primera vez en décadas, el olor a pino y cera se mezcló con el aroma de la redención. Mi hija menor, que siempre ha vivido huyendo de sus propias sombras, empezó a llorar en silencio, un llanto suave que se fundía con el siseo de la leña ardiendo, y admitió que su vida perfecta en la ciudad no era más que una jaula de oro donde se sentía más sola que nosotros, en mitad de esta ventisca. Yo los escuchaba a todos, acariciando la madera de mi sillón, pensando en cuántas veces habríamos podido evitar tanto dolor si tan solo nos hubiéramos sentado a oscuras mucho tiempo antes. La nieve seguía golpeando la puerta, recordándonos que no podíamos escapar, y esa falta de salida se convirtió en nuestra mayor libertad, porque no había a dónde ir, no había a quién llamar, y no había nadie a quien impresionar. Les conté entonces la historia de mi propia madre, su bisabuela, que sobrevivió a una guerra escondida en un sótano mucho más frío que esta cabaña, alimentando a sus hijos con canciones y esperanza cuando no había ni un mendrugo de pan, y vi cómo a mis nietos les brillaban los ojos al entender que la sangre que corre por sus venas es de guerreros, no de simples consumidores de pantallas. Poco a poco, la tensión se disolvió en una extrañeza dulce, y empezamos a compartir las mantas, a acercarnos más los unos a los otros, buscando no solo el calor del fuego, sino el calor del perdón que se siente en el roce de una mano o en un hombro que sirve de apoyo. El frío exterior era inclemente, pero dentro de ese pequeño refugio estábamos construyendo una fortaleza que ninguna tormenta podría derribar jamás, una fortaleza hecha de palabras sinceras y de abrazos que no se daban por compromiso. Me di cuenta de que el milagro de Año Nuevo no era que la luz volviera o que la nieve se derritiera, sino que por fin éramos una familia de verdad, sin filtros ni mentiras. Mientras el reloj de pared seguía marcando las horas hacia la medianoche, les hablé de la importancia de cuidar las raíces, porque un árbol sin raíces cae con la primera brisa, y nosotros estábamos resistiendo un huracán blanco, porque finalmente habíamos decidido entrelazar nuestras manos. La cabaña, que al principio parecía una cárcel, ahora se sentía como un templo, un lugar sagrado donde el pasado y el futuro se daban la mano frente a una hoguera moribunda pero eterna. Miré por la ventana y solo vi una blancura infinita, una hoja en blanco que el destino nos ponía delante para que escribiéramos una nueva historia, una donde el amor no se midiera por los regalos caros, sino por la capacidad de sostenerse en la oscuridad. Sabía que cuando amaneciera y las máquinas quitaran la nieve, nada volvería a ser igual, pero no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque nosotros ya no éramos los mismos que entramos por esa puerta cargados de maletas y de amargura. La noche era joven, y la tormenta no daba tregua, pero en mi corazón de abuela, yo ya había ganado la batalla más importante de mi vida, viendo cómo mis hijos aprendían a ser hermanos de nuevo, y mis nietos descubrían que su identidad era mucho más profunda que un perfil en una red social. El fuego chisporroteó con fuerza, lanzando una lluvia de chispas hacia la chimenea, y en ese instante comprendí que el secreto de la felicidad siempre había estado allí, esperando a que nos quedáramos a oscuras para poder verlo con total claridad. Pero la noche aún guardaba una revelación que pondría a prueba todo lo que acabábamos de reconstruir, algo que yo misma había ocultado durante 50 años, y que, si iba a ser honesta, debía salir a la luz antes de que el primer rayo de sol tocara la nieve virgen del jardín. La medianoche se acercaba y el ambiente en la cabaña era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, pero ya no era un peso de angustia, sino de esa curiosidad eléctrica que surge cuando sabes que la verdad está a punto de desnudarse por completo. Mis hijos y nietos estaban allí, ovillados como gatitos alrededor del fuego, creyendo que ya lo habían confesado todo, pero yo sabía que para sanar una herida primero hay que limpiarla hasta el fondo, aunque duela, aunque queme.
Me levanté con dificultad, ignorando el pinchazo de la artritis en mis caderas, y les pedí a los más jóvenes que me ayudaran a mover el pesado arcón de madera de roble que ha estado en el rincón más oscuro del salón desde antes de que ellos nacieran. Vi cómo Roberto y su hermana se miraron extrañados, pues para ellos ese baúl siempre fue solo un mueble viejo lleno de mantas apolilladas y papeles sin importancia. Pero mi corazón palpitaba con la fuerza de una campana de iglesia llamando a arrebato. Cuando la tapa crujió al abrirse, un aroma a lavanda seca y a tiempo detenido inundó el aire, y saqué de allí una caja de metal oxidada que guardaba el secreto que había definido mi vida, y por ende, la de todos ellos, sin que lo supieran. Les dije que se acercaran más, que se olvidaran del viento que seguía aullando como un alma en pena contra los maderos, porque lo que estaba a punto de mostrarles era el mapa de nuestra verdadera sangre. Saqué una fotografía amarillenta, con los bordes gastados por mis propios dedos a lo largo de las décadas, y se la pasé a mi nieto menor para que la viera bajo la luz de la vela. En la imagen no estaba el abuelo que ellos conocieron, ese hombre serio y de pocas palabras, sino un joven soldado con una mirada llena de fuego, y una mujer que no era yo, una mujer con ojos tristes que sostenía un relicario de plata idéntico al que yo llevaba colgado al cuello esa noche. El silencio que se hizo en la habitación fue tan profundo que juraría que hasta la tormenta dejó de soplar por un instante para escuchar mis palabras. Les confesé que esta familia no se fundó sobre la comodidad, sino sobre un sacrificio tan grande que casi nos borra del mapa, y que la casa en la que estábamos atrapados no fue comprada con dinero, sino ganada con una lealtad que hoy en día parece de leyenda. Les conté que el abuelo no siempre fue el hombre ejemplar que todos recordaban, que tuvo que elegir entre el amor y el deber en medio de una guerra que dividió a los hermanos, y que yo, esa abuela que ven ahora cocinando y sonriendo, fui la que tuvo que cruzar la frontera en una noche tan blanca y traicionera como esta, para salvar la vida del hombre que ellos llamaban padre. Los rostros de mis hijos cambiaron. Sus ojos se llenaron de una comprensión nueva al darse cuenta de que sus propias luchas modernas por el estatus y el dinero eran migajas comparadas con el hambre y el miedo que nosotros vencimos para que ellos pudieran estar hoy aquí, sentados sobre alfombras caras. La caja de metal contenía cartas que nunca fueron enviadas, trozos de un pasado que yo había decidido callar para no herir sus orgullos, pero ahora comprendía que mi silencio los había hecho débiles, los había hecho creer que la vida era fácil y que los problemas se solucionaban con un clic. Al ver esas cartas, mi hija comprendió por qué yo siempre insistía tanto en que se mantuvieran unidos, por qué me dolía tanto verlos pelear por tonterías. No era el capricho de una vieja, era el mandato de una superviviente que sabe que lo único que te salva cuando el mundo se desmorona es la mano de quien lleva tu mismo apellido. La nieve seguía amontonándose contra los cristales, pero dentro de la cabaña, el calor de la verdad estaba quemando las máscaras de hipocresía que habían usado durante años en las cenas de Navidad anteriores, donde todo era apariencia y sonrisas falsas. Les mostré el anillo que estaba escondido en el fondo de la caja, un anillo que no tenía diamantes, pero que valía más que toda la joyería de la ciudad, porque fue forjado con el metal de una bala, que por poco no nos separa para siempre. En ese momento, mi nieto más rebelde, ese que siempre decía que la familia era una carga, tomó mi mano vieja y rugosa y la besó con una ternura que me devolvió la vida, reconociendo que sin esa historia de dolor y valentía, él no sería más que una hoja al viento sin dirección. El fuego empezó a languidecer, las brasas se volvieron de un rojo profundo y misterioso, y yo sentí que una carga de 1000 toneladas se desprendía de mi espalda al compartir por fin el peso de mi memoria. Les advertí que conocer la verdad conllevaba una responsabilidad, que ya no podían volver a ser esas personas superficiales que llegaron ayer en sus coches lujosos, porque ahora eran los guardianes de un legado de fuego y nieve.
La noche avanzaba, y el frío empezaba a ganar terreno nuevamente, obligándonos a echar el último tronco grueso al hogar. Pero ya nadie tenía miedo, porque el baúl de los secretos estaba vacío, y nuestros corazones, por el contrario, estaban rebosantes de una fuerza que no conocíamos. Les pedí que juraran frente a esa luz agonizante que nunca más dejarían que el silencio construyera muros entre ellos, porque la próxima tormenta podría no ser de nieve, sino de vida, y solo los que conocen sus raíces pueden mantenerse en pie cuando el suelo tiembla. Mientras los veía procesar todo aquello, supe que el milagro estaba completo, pero lo que ninguno de nosotros imaginaba era que, al abrir ese baúl, no solo habíamos liberado recuerdos, sino que habíamos despertado algo más en la aldea, algo que golpearía nuestra puerta antes del amanecer y que nos obligaría a poner en práctica todo lo que acabábamos de aprender sobre el valor y la unión familiar. Justo cuando creíamos que el alma se nos había quedado en paz, después de vaciar aquel baúl de secretos, un sonido seco y violento nos sacudió el corazón, haciendo que hasta la última brasa de la chimenea saltara asustada sobre la piedra. No era el viento, ni el peso de la nieve que caía de las ramas de los pinos. Era un golpe humano, desesperado y rítmico, que retumbaba en la madera maciza de la puerta principal, como si la muerte misma estuviera pidiendo permiso para entrar. Mis nietos se quedaron paralizados, con los ojos abiertos como platos, y Roberto se puso en pie de un salto, buscando instintivamente su teléfono para llamar a una policía, que sabía perfectamente que no podría llegar por culpa del bloqueo blanco que nos rodeaba. Les dije con un gesto de la mano que guardaran silencio, que no se movieran, porque en la montaña, cuando una tormenta ruge de esa manera, lo que toca a tu puerta a medianoche rara vez trae buenas noticias, pero el deber de una casa siempre ha sido el de refugio. El golpe se repitió, esta vez más débil, seguido de un quejido que apenas se distinguía entre el silbido del temporal, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Mi hija me suplicó con la mirada que no abriéramos, que el miedo era demasiado grande y que ya teníamos suficiente con nuestras propias penas, pero yo recordé las cartas del baúl y el sacrificio de quienes nos precedieron, y supe que si dejábamos que alguien muriera al otro lado de ese umbral, nuestra redención de esa noche no valdría absolutamente nada. Roberto, tragando saliva y con los hombros tensos, se acercó a la puerta mientras yo sostenía la vela con mano firme para iluminar el camino, y al retirar el pesado cerrojo de hierro, la fuerza del viento empujó la madera hacia adentro, llenando la estancia de un torbellino de nieve y de un frío que nos cortó la respiración. Allí, de rodillas sobre el porche cubierto de hielo, había una figura envuelta en mantas andrajosas, un joven de la aldea que apenas podía mantener los ojos abiertos, con la piel teñida de un azul violáceo que me recordó a las sombras del invierno más duro de mi infancia. Lo metimos a rastras, cerrando la puerta con un esfuerzo sobrehumano contra la presión de la ventisca, y en ese momento la familia se convirtió en un solo cuerpo, sin que yo tuviera que dar una sola orden. Mis nietos corrieron por más mantas. Mi hija fue a la cocina a calentar un poco de caldo en el hornillo de gas, y Roberto empezó a frotar las manos del muchacho con una desesperación que nunca le había visto por nada que no fuera su trabajo. El joven balbuceaba palabras sin sentido sobre un coche volcado y una madre que se había quedado atrás en la curva del camino viejo, a solo unos cientos de metros de nuestra cabaña, y el pánico volvió a instalarse en el pecho de mis hijos al entender que la tragedia estaba golpeando directamente nuestro jardín. El milagro de la unión se puso a prueba entonces, porque ya no bastaba con hablar de amor y perdón frente al fuego. Ahora había que salir allá afuera, a esa oscuridad devoradora, para salvar a una desconocida que se estaba congelando mientras nosotros disfrutábamos del calor de nuestro hogar. Vi la duda en los ojos de mis hijos,
el deseo cobarde de decir que era demasiado peligroso, que la nieve nos tragaría a nosotros también, pero los miré fijamente y les recordé que la sangre que llevaban dentro no era de cobardes. Fue el momento en que el orgullo de ser una familia se hizo carne. Roberto y su sobrino más joven se equiparon con las pocas ropas de abrigo que teníamos, atándose cuerdas a la cintura para no perderse en la blancura total, mientras yo rezaba en silencio, pidiendo que la montaña no se cobrara el precio de nuestra nueva felicidad. Se marcharon hacia el abismo blanco, dejando la cabaña en un silencio sepulcral, donde solo se oía el llanto del joven rescatado y el crujir de la madera que parecía protestar por la falta de sus hombres. Las mujeres nos quedamos allí, manteniendo el fuego vivo, preparando medicinas naturales y frotando el pecho del muchacho con alcohol, sintiendo que cada minuto era una hora y cada ráfaga de viento un insulto a nuestra esperanza. Nunca en mi vida me sentí tan orgullosa y tan aterrorizada al mismo tiempo, viendo cómo mi familia había dejado de lado su egoísmo para enfrentarse a la naturaleza más salvaje por puro sentido de humanidad. Pasó lo que pareció una eternidad, hasta que vimos las luces de las linternas filtrándose por la nieve acumulada en los vidrios, y cuando la puerta se abrió de nuevo, traían consigo a una mujer desmayada pero viva, rescatada de las garras del invierno, gracias a que mi hijo decidió ser el hombre que siempre debió ser. La cabaña se transformó en un hospital improvisado, con todos nosotros trabajando codo a codo, compartiendo el espacio, el calor y la comida con unos extraños que ahora eran parte de nuestra historia para siempre. El año nuevo no llegó con fuegos artificiales ni con champán caro, sino con el suspiro de alivio de una madre que volvía a la vida y el abrazo sudoroso y helado de unos hombres que habían vencido al miedo. Nos sentamos todos juntos, apretujados en el suelo de madera, la familia y los desconocidos, unidos por un hilo invisible de gratitud que era más fuerte que cualquier lazo de sangre. En ese instante, mirando las caras cansadas pero radiantes de mis nietos, comprendí que la tormenta no había venido a destruirnos, sino a recordarnos que la luz más potente es la que encendemos para otros cuando todo lo demás está en sombras. Estábamos agotados, hambrientos y aislados, pero nunca nos habíamos sentido tan ricos y tan poderosos, dueños de un destino que ya no dependía de la suerte, sino de nuestra voluntad de cuidarnos los unos a los otros, sin importar el precio. Pero la noche aún no terminaba, y mientras la mujer rescatada empezaba a recuperar el color en las mejillas, se fijó en el baúl abierto y en el anillo de la bala que yo aún sostenía en mis manos, y soltó una frase que me heló la sangre más que la nieve de afuera. Ella conocía esa historia, y el secreto que yo creía haber enterrado con el abuelo tenía una raíz mucho más profunda que llegaba hasta su propia familia en la aldea. El silencio que siguió a las palabras de aquella mujer fue más pesado que la nieve que bloqueaba la entrada, y sentí como si el suelo de madera se abriera bajo mis pies cansados, mientras ella señalaba con un dedo tembloroso el anillo de la bala que yo sostenía con tanta fuerza. Sus ojos, todavía enrojecidos por el frío y el llanto, se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo viajar 50 años atrás, a una época donde el hambre y el miedo dictaban las leyes de la montaña. Ella me dijo, con la voz quebrada por el cansancio, que su abuelo le había hablado de ese anillo toda la vida, describiéndolo como la marca de una deuda de sangre que nunca se pagó y que había dejado una mancha de amargura en su linaje durante 3 generaciones. Mis hijos y nietos nos miraban sin entender nada, pasando la vista de la desconocida a mí, buscando una explicación que yo misma no estaba segura de querer dar. Pero en ese momento comprendí que el destino no nos había encerrado en esta cabaña solo para pedir perdón, sino para hacer justicia con el pasado. La mujer me explicó que el joven soldado de la fotografía, mi difunto esposo, no solo había cruzado la frontera aquella noche de invierno, sino que en su huida
había dejado atrás a un compañero herido para salvar su propia piel y la mía, un hombre que resultó ser el abuelo de esta mujer que ahora acabábamos de rescatar de la muerte. La revelación cayó como un rayo en mitad de la sala, transformando el calor del hogar en una atmósfera cargada de una electricidad dolorosa, porque la historia de heroísmo que yo les acababa de contar a mis nietos tenía una sombra de cobardía que yo misma había ignorado o querido olvidar por amor. Sentí la mirada de Roberto, llena de una decepción incipiente, y supe que si no hablaba ahora, toda la unión que habíamos construido en las últimas horas se desmoronaría como un castillo de naipes frente al viento. Respiré hondo, sintiendo el aroma a leña y a verdad amarga, y les confesé que el abuelo nunca fue un santo, sino un hombre de carne y hueso que cometió errores terribles en tiempos donde elegir era casi imposible, y que el anillo no era un trofeo de guerra, sino un recordatorio constante de su arrepentimiento. Le pedí perdón a la mujer en nombre de un hombre que ya no podía pedírselo, y vi cómo mis nietos empezaban a comprender que la familia no es perfecta, que está hecha de luces y sombras, y que la verdadera grandeza no está en no equivocarse, sino en tener el valor de enfrentar las consecuencias aunque pasen 50 inviernos. La tormenta pareció rugir con más fuerza, como si la montaña misma estuviera exigiendo que saldáramos las cuentas allí mismo, en la oscuridad, lejos del juicio de los demás hombres. Pasamos el resto de la madrugada hablando, no con la alegría del rescate, sino con la solemnidad de quienes están reconstruyendo un puente roto sobre un abismo de rencor. Y poco a poco, la mujer empezó a ablandar su mirada al ver que nosotros no éramos los monstruos que su familia le había descrito, sino seres humanos tan heridos y frágiles como ella. Mis hijos aprendieron esa noche que la herencia que les dejaba no eran solo tierras o dinero, sino una historia compleja que debían cargar con dignidad y honestidad, entendiendo que el pasado siempre vuelve para reclamar su lugar en la mesa. Fue una noche de lágrimas compartidas y de un perdón que no se pidió con palabras bonitas, sino con gestos sencillos, como compartir la última manta o el último sorbo de caldo caliente, mientras el año nuevo se instalaba definitivamente entre nosotros. La enemistad que había durado décadas entre dos familias de la aldea se estaba disolviendo allí mismo, frente a una chimenea moribunda, probando que el amor y la compasión son los únicos que pueden detener el ciclo del odio. Cuando el primer indicio de claridad empezó a filtrarse por las rendijas de la cabaña, no era solo el sol lo que asomaba, sino una paz nueva y auténtica que ninguno de nosotros había experimentado jamás en la ciudad. Estábamos exhaustos, pero sentíamos una ligereza espiritual que nos hacía flotar, porque ya no quedaban secretos bajo la cama ni mentiras en el baúl, solo la cruda y hermosa realidad de nuestra existencia. Pero justo cuando la calma parecía definitiva y creíamos que lo peor había pasado, un estruendo ensordecedor provino de la parte trasera de la casa, un sonido de rocas y nieve deslizándose con una violencia aterradora que nos recordó que la naturaleza todavía tenía la última palabra en esta fiesta de redención. El estruendo que sacudió los cimientos de la cabaña no se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes, un rugido visceral que nacía de las entrañas de la montaña y que nos hizo caer al suelo mientras el polvo del techo caía sobre nuestras cabezas como ceniza de un volcán olvidado. «Una luz», gritó Roberto con una voz que no reconocí, una voz llena de un terror primario que me recordó que por mucho que hayamos sanado el alma, nuestros cuerpos siguen siendo de barro frente a la furia de la tierra. La nieve se había acumulado tanto en la ladera trasera que el peso se volvió insoportable, y una lengua de hielo y rocas había golpeado la estructura, sepultando la cocina y bloqueando la única salida que nos quedaba libre. En un segundo, la paz que habíamos alcanzado se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia, con el aire volviéndose escaso y el frío entrando con una violencia renovada por las grietas que se abrieron en la madera.
Vi a mis nietos temblar, no de frío, sino de ese miedo absoluto que te paraliza los sentidos. Pero fue entonces cuando ocurrió lo más hermoso de toda esta tragedia. Nadie gritó, nadie buscó culpables, y la mujer que habíamos rescatado, a pesar de su debilidad, tomó la mano de mi hija y empezaron a organizar los suministros que nos quedaban en la sala principal. La cabaña estaba ahora medio enterrada, convertida en una burbuja de madera bajo toneladas de nieve blanca, y el silencio que siguió a la luz fue más aterrador que el ruido mismo, porque sabíamos que estábamos solos, atrapados en una tumba de cristal, hasta que alguien lograra encontrarnos. Les pedí que se mantuvieran juntos, que no desperdiciaran el oxígeno con sollozos inútiles, y allí, en la penumbra de una última vela que se negaba a morir, les enseñé cómo respirar la calma cuando el mundo se te cae encima. Roberto y el joven de la aldea empezaron a trabajar con las manos desnudas y las pocas herramientas que teníamos para apuntalar el techo que crujía bajo el peso de la luz, demostrando que la unión de la sangre y la unión del perdón son la misma cosa cuando la vida pende de un hilo. Pasamos horas que parecieron siglos en esa semioscuridad, compartiendo el calor de nuestros alientos, y en ese encierro forzado, la última capa de vanidad que les quedaba a mis hijos terminó de desaparecer. No había joyas, no había títulos, no había cuentas bancarias que pudieran sacarnos de allí. Solo quedaba la fuerza de nuestros brazos y la fe de una abuela que se negaba a dejar que su historia terminara bajo la nieve. Empezamos a cantar canciones viejas, esas que me enseñó mi madre y que yo creía que mis nietos habían olvidado, y sus voces jóvenes se elevaron en la oscuridad creando un escudo invisible contra la desesperación. Cada crujido de la casa nos hacía saltar el corazón, pero nos mantuvimos firmes, cuidando de la mujer herida y de nosotros mismos, con una ternura que solo nace en los límites de la existencia. Me di cuenta de que este era el verdadero examen final de la montaña, la prueba de que el perdón que nos habíamos dado era real, y no solo producto del miedo a la tormenta. Estábamos enterrados vivos, sí, pero nunca me sentí más libre, porque las cadenas del pasado se habían roto, y ahora solo nos quedaba el presente, puro y duro como el hielo que nos rodeaba. La falta de aire empezó a marearnos, y justo cuando mis fuerzas empezaban a flaquear y sentía que mis ojos se cerraban para siempre, escuchamos un sonido rítmico, un golpe metálico que venía desde arriba, desde el cielo que ya no podíamos ver. Eran los rescatistas de la aldea, que habían salido a buscar al joven y a su madre, y que gracias a la luz que logramos sacar por un pequeño hueco en la chimenea, habían dado con nuestra ubicación exacta. El rescate fue una danza de palas y gritos de júbilo, y cuando la primera ráfaga de aire fresco y puro entró en la habitación, lloramos todos como niños recién nacidos, bendiciendo el frío que antes tanto temíamos. Al salir uno a uno hacia la superficie, viendo el sol de la mañana reflejado en una nieve que ahora parecía de diamantes, comprendí que el milagro de Año Nuevo no había sido sobrevivir a la luz, sino haber encontrado la paz antes de que la nieve nos tocara. La aldea entera estaba allí, ayudándonos a bajar, y vi cómo las familias que antes se odiaban se abrazaban en la nieve, sellando con ese gesto el fin de una guerra que ya no tenía sentido. Al mirar atrás hacia mi cabaña medio derruida, supe que las paredes se pueden arreglar, pero que lo que habíamos reconstruido dentro de nosotros era eterno. Bajamos a la aldea como héroes, pero en mi interior yo solo era una abuela agradecida que había visto a su familia nacer de nuevo entre las sombras y el hielo de la montaña más alta. Descendimos hacia el pueblo en una procesión de mantas y suspiros, dejando atrás la silueta herida de nuestra cabaña que se recortaba contra el cielo azul más limpio que mis ojos han visto en 80 años de vida. El aire ya no era un enemigo que cortaba la piel, sino una bendición de libertad que llenaba nuestros pulmones,
mientras los hombres de la aldea nos guiaban por senderos que ellos mismos habían abierto a fuerza de pulmón y pala. Mis hijos caminaban con un paso diferente, menos arrogante y más pesado, como si el peso de la nieve que los había aplastado se hubiera transformado en una madurez que la ciudad nunca les pudo otorgar. Al llegar a la plaza de la aldea, la gente nos miraba como si regresáramos de la misma muerte, y no les faltaba razón, porque lo que bajaba de esa montaña no era la misma familia que subió cargada de soberbia y maletas caras. Nos llevaron a la casa comunal, donde el olor a café recién hecho y a pan de leña nos recibió como el abrazo de una madre que creías perdida. Y allí, sentados en bancos de madera rústica, mis nietos compartieron el pan con los hijos de los vecinos, sin importarles que sus ropas de marca estuvieran rotas y manchadas de hollín. Vi a Roberto sentarse junto al hijo de la mujer que rescatamos, y sin decir una palabra, ambos se estrecharon la mano con una fuerza que decía más que 1000 discursos de Año Nuevo sobre la hermandad y el valor. La mujer herida, que ya recobraba el color en sus mejillas, me buscó con la mirada desde el otro lado de la sala y me hizo una pequeña inclinación de cabeza, un gesto de respeto que cerraba por fin la herida abierta por aquel anillo de la bala y las traiciones de la guerra. Yo me senté en un rincón, observando cómo mi sangre se mezclaba con la gente del pueblo, entendiendo que el verdadero milagro no terminó cuando nos sacaron de la nieve, sino que apenas comenzaba en este valle donde el tiempo parece haberse detenido para enseñarnos a vivir. La noticia de nuestra supervivencia y del rescate se extendió como la pólvora, y pronto otros ancianos del lugar se acercaron a mí, reconociendo en mi rostro los rasgos de mi madre y de mi abuela, recordándome que aunque pasemos años fuera, la montaña nunca olvida a los suyos. Mis hijos, que antes miraban este lugar con desprecio, ahora escuchaban las historias de los lugareños con una atención casi reverencial, dándose cuenta de que la sabiduría no se encuentra en las pantallas de cristal, sino en las manos callosas de quienes saben leer las nubes y el viento. La tarde cayó sobre el valle con una suavidad dorada, y por primera vez en mi existencia, no sentí miedo por el futuro de mi familia, porque sabía que ahora tenían una raíz de donde agarrarse cuando las tormentas de la vida moderna intentaran arrancarlos de cuajo. Sin embargo, mientras todos celebraban, un hombre joven se acercó a mí con un sobre viejo y amarillento que había encontrado en los escombros de la parte trasera de la cabaña, algo que el alud había desenterrado de los cimientos mismos de la casa. Al ver la caligrafía en el frente, mi corazón dio un vuelco, porque era la letra del abuelo, pero no una carta de amor, sino un documento legal que nunca llegamos a ver y que cambiaba por completo la propiedad de las tierras que rodeaban nuestra montaña. Me di cuenta de que la montaña todavía no había terminado de entregarnos todos sus secretos, y que el año nuevo nos traía un desafío que pondría a prueba si nuestra nueva unión era lo suficientemente fuerte como para resistir la ambición y la codicia que ese papel podía desatar. Miré a mis hijos, que reían por primera vez en años con una alegría genuina, y me pregunté si debía mostrarles ese papel o si era mejor dejar que el fuego se lo tragara para proteger la paz que tanto nos había costado conseguir en medio de la ventisca. El sol se ocultó tras los picos nevados, dejando al valle en un azul místico, y yo supe que mi labor como matriarca me exigía una última decisión difícil, una que marcaría el destino de todos nosotros, ahora que el mundo exterior estaba a punto de volver a abrir sus puertas para llevarnos de regreso a la realidad. Sostuve aquel sobre amarillento entre mis dedos temblorosos, sintiendo el frío del papel que había permanecido oculto bajo la tierra y el hielo durante más de medio siglo, mientras el bullicio de la celebración en la casa comunal me parecía un eco lejano y borroso. Me alejé un poco del calor de la gente, buscando la penumbra de un rincón, y con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro enjaulado, rasgué el sobre para encontrarme con la última voluntad de mi esposo,
un documento que hablaba de una veta de mineral precioso descubierta bajo nuestra propiedad mucho antes de que nacieran nuestros hijos. El abuelo había ocultado la existencia de esa riqueza para protegernos, sabiendo que el oro tiene el poder maldito de corromper hasta las almas más puras, y en su carta pedía que solo se revelara el secreto si la familia demostraba ser lo suficientemente unida para no destruirse por la codicia. Me quedé mirando a Roberto, que en ese momento compartía su abrigo con un niño del pueblo, y a mi hija, que ayudaba a limpiar las heridas de la mujer rescatada, y sentí un nudo en la garganta al pensar que ese pedazo de papel podría borrar en un segundo toda la belleza que la tormenta nos había regalado. El dilema me quemaba por dentro, porque esa fortuna podría asegurar el futuro material de mis nietos por generaciones, pero también podría convertirse en el veneno que los separara para siempre, una vez que regresáramos a la ciudad ruidosa y ambiciosa. La tentación de arrojar el documento al fuego de la gran chimenea central fue casi insoportable, pero recordé que la verdad, por más peligrosa que sea, merece ser tratada con honor, tal como habíamos aprendido en la oscuridad de la cabaña. Decidí que no sería yo quien tomara la decisión sola, porque mi tiempo en este mundo se acorta, y ellos deben aprender a ser los dueños de su propio destino sin la muleta de mi autoridad constante. Llamé a mis hijos a una pequeña habitación contigua, lejos de los oídos curiosos, y con la luz de una sola lámpara de aceite iluminando sus rostros cansados, puse el testamento sobre la mesa de madera vieja. Vi cómo sus ojos se abrían con una mezcla de asombro y deseo al leer las cifras y las coordenadas, y por un instante temí que la máscara de la avaricia volviera a cubrir sus facciones, borrando al hombre y a la mujer que habían rescatado desconocidos en la nieve. El silencio se prolongó tanto que podía oír el goteo de la nieve derritiéndose en el tejado, y por un momento mi hija acarició el papel como si fuera un tesoro sagrado, mientras Roberto caminaba de un lado a otro con la mandíbula apretada. Fue entonces cuando mi nieto mayor entró sin permiso, atraído por el misterio de la reunión, y al enterarse de lo que ocurría, dijo algo que me devolvió la esperanza. «Abuela, ¿de qué nos sirve el oro si para tenerlo tenemos que volver a ser los desconocidos que éramos antes de la tormenta?» Esas palabras de un joven que hace apenas 2 días solo pensaba en la señal de su teléfono fueron como un bálsamo para mi alma, y vi cómo el brillo de la codicia en los ojos de mis hijos se apagaba para dar paso a una reflexión mucho más profunda. Roberto tomó el papel, lo miró por última vez con una sonrisa triste y se lo devolvió a la mujer del pueblo que habíamos salvado, explicándole que esas tierras y lo que había bajo ellas pertenecían por derecho histórico a ambas familias, como una forma de reparar finalmente la traición del pasado. El sacrificio de esa fortuna potencial fue el acto de amor más grande que jamás vi realizar a mis hijos, y en ese momento supe que el milagro de Año Nuevo se había sellado con fuego y no con oro. La mujer, abrumada por la generosidad, nos abrazó con lágrimas en los ojos, y entendí que habíamos cambiado una riqueza que se gasta por una lealtad que no tiene precio en este mundo ni en el otro. Pero mientras nos preparábamos para descansar, un ruido de motores potentes empezó a retumbar en la entrada del valle, anunciando que la civilización finalmente había logrado romper el bloqueo de nieve para venir a buscarnos. Los coches modernos y los reporteros estaban llegando, trayendo consigo el ruido del mundo exterior que amenazaba con devorar la burbuja de paz que habíamos creado en el aislamiento. Sabía que la verdadera prueba no había sido la montaña, sino lo que vendría ahora, cuando tuviéramos que mantener nuestra promesa de unidad en medio de las distracciones y las presiones de la vida diaria en la gran ciudad. Miré por última vez hacia la cima donde descansaba nuestra cabaña sepultada y juré que, aunque nos fuéramos, una parte de nuestra alma se quedaría allí para siempre, custodiando el secreto de la noche en que aprendimos a ser humanos otra vez. El rugido de las máquinas quitanieves y el destello azul de las luces de emergencia
cortaron la pureza del amanecer como cuchillos afilados, recordándonos que el refugio sagrado que habíamos construido estaba a punto de ser invadido por la realidad que habíamos dejado atrás. Vi a mis hijos tensarse de inmediato, enderezando sus espaldas y ajustando sus ropas rotas con una vergüenza repentina que me dolió en el alma, porque prefería 1000 veces verlos despeinados y auténticos frente al fuego que perfectos y vacíos frente a las cámaras. Los periodistas llegaron con sus preguntas rápidas y sus micrófonos buscando la tragedia, queriendo convertir nuestro milagro de Año Nuevo en un titular de 5 minutos para alimentar la curiosidad de una ciudad que no sabe lo que es el silencio. Roberto, que apenas unas horas antes había renunciado a una fortuna por honor, se puso delante de nosotros como un escudo, rechazando las entrevistas y pidiendo respeto para nuestra familia y para la gente de la aldea que nos había salvado. Me sentí tan orgullosa de verlo proteger nuestra intimidad que por un momento olvidé el cansancio que me pesaba en los huesos, dándome cuenta de que la montaña le había devuelto su papel de líder, pero no de un líder de negocios, sino de un hombre de principios. Nos subieron a los vehículos de rescate, y mientras nos alejábamos del centro de la aldea, vi por la ventanilla empañada cómo la mujer que habíamos rescatado nos decía adiós desde el porche de su casa, sosteniendo en su mano el testamento que ahora era el símbolo de una paz recuperada. La carretera, abierta a la fuerza entre muros de nieve que parecían paredes de mármol blanco, nos devolvía lentamente a la civilización, y con cada kilómetro que recorríamos, el peso del mundo moderno empezaba a filtrarse de nuevo en el coche. Mis nietos intentaron encender sus teléfonos, pero al ver que la señal volvía, se quedaron mirando las pantallas con una extrañeza casi temerosa, como si esos aparatos fueran ahora intrusos en nuestra nueva conexión familiar. Les pedí que no se dejaran atrapar de nuevo por el ruido, que guardaran el recuerdo del calor del fuego en un lugar donde nadie pudiera robárselo, porque la verdadera tormenta empezaría cuando llegáramos a casa y los problemas de siempre intentaran reclamar su territorio. Llegamos a la ciudad al caer la tarde, y el contraste entre la blancura de la montaña y el gris sucio del asfalto me pareció casi insoportable, un asalto a los sentidos que me hizo extrañar la falta de luz de nuestra cabaña aislada. Al entrar en nuestra gran casa, todo parecía demasiado grande, demasiado frío y demasiado lleno de cosas inútiles que no nos habían servido de nada cuando el alud golpeó nuestras paredes de madera. Nos reunimos en la cocina para tomar un té sencillo, sentados en silencio mientras escuchábamos el zumbido de la nevera y el tráfico lejano, y supe que ese era el momento crítico donde podíamos volver a ser extraños o elegir ser familia para siempre. Mi hija tomó la palabra y propuso que, sin importar cuánto trabajo tuviéramos, cada domingo apagaríamos las luces y los teléfonos para sentarnos juntos a contar historias, manteniendo viva la llama de la cabaña en mitad del caos de concreto. Juramos todos mantener ese pacto de silencio y verdad, pero yo sabía que el mundo no se rinde fácilmente y que pronto vendrían las llamadas, las deudas y las tentaciones que pondrían a prueba nuestra resolución. Esa noche, al acostarme en mi cama blanda y caliente, me costó conciliar el sueño porque me faltaba el crujido de la madera y el olor a humo de pino que se había convertido en mi medicina. Me quedé mirando el techo, pensando en cuántas familias estarían ahora mismo cenando juntas, pero separadas por un océano de indiferencia tecnológica, sin saber que necesitan una tormenta para encontrarse. Pero justo cuando pensaba que la historia se cerraba con este regreso agridulce, recibí una llamada de un abogado de la ciudad que no conocía, alguien que había oído hablar de nuestro rescate y que tenía información sobre una parte de la herencia del abuelo que ni siquiera figuraba en el testamento de la montaña. La sombra del pasado se negaba a abandonarnos, y esta vez el peligro no venía de la naturaleza, sino de los despachos de cristal, donde la traición se viste de seda
y las palabras se firman con sangre fría. Comprendí que la lucha por mantener a mi familia unida apenas estaba entrando en su fase más difícil, y que tendría que usar toda mi astucia de vieja para que el oro que rechazamos en la aldea no volviera a perseguirnos bajo una forma mucho más siniestra y legal. El año nuevo seguía su curso, implacable, y yo me preparé para la batalla final, sabiendo que mi única arma era la verdad que habíamos desenterrado bajo el rugido del viento y el peso de la nieve. El regreso a la ciudad no fue el final de nuestra historia, sino el comienzo de una guerra mucho más silenciosa y peligrosa que la que libramos contra el frío, porque en los edificios de cristal los lobos no aúllan, sino que firman documentos con sonrisas de seda. Apenas puse un pie en el vestíbulo de mi edificio, sentí que el aire acondicionado era un insulto comparado con la pureza del viento de la montaña, y pronto comprendí que el abogado que me había llamado no buscaba darnos una noticia, sino cobrarse una pieza que el abuelo dejó pendiente antes de morir. Se presentó en mi puerta al día siguiente, un hombre joven de ojos fríos y maletín de cuero caro, afirmando que la renuncia que Roberto hizo en la aldea no era legalmente válida, y que existía un contrato de deuda que ponía nuestra propia casa de la ciudad como garantía de aquellas tierras lejanas. Mis hijos, que todavía tenían el corazón blando por el milagro del Año Nuevo, se quedaron pálidos al entender que nuestra honestidad en la montaña nos había dejado vulnerables ante las leyes de los hombres que no entienden de perdones ni de redenciones. El abogado nos explicó que si no reclamábamos la propiedad de la veta mineral y la vendíamos a una corporación que él representaba, perderíamos todo lo que poseíamos en la ciudad, convirtiendo nuestro acto de generosidad en nuestra propia ruina financiera. Vi a Roberto apretar los puños, debatiéndose entre el hombre nuevo que nació en la cabaña y el hombre de negocios que temía quedarse en la calle, y por un momento el miedo volvió a llenar nuestra sala como una niebla sucia. Fue entonces cuando me di cuenta de que la ciudad es mucho más cruel que el alud, porque aquí la nieve no te entierra el cuerpo, sino que te entierra el alma bajo montañas de deudas y amenazas legales. Les pedí a mis hijos que no cedieran al pánico, que recordaran lo que sentimos cuando compartíamos el caldo caliente con la mujer que debíamos odiar, porque la verdadera riqueza no está en las paredes de una casa, sino en la capacidad de mirarse al espejo sin sentir asco. El abogado se reía, pensando que una vieja y su familia cansada serían presa fácil, pero él no sabía que yo me había traído conmigo un arma que no aparecía en sus libros de leyes, la alianza inquebrantable con la gente de la aldea. Mientras mis hijos discutían sobre hipotecas y contratos, yo llamé en secreto a la mujer que rescatamos, esa que ahora era la dueña de las tierras gracias a nuestro gesto, y le conté lo que estaba ocurriendo en la gran ciudad. La respuesta de la gente de la montaña no se hizo esperar, y al día siguiente, el elegante despacho del abogado se vio invadido no por guardias, sino por un grupo de campesinos con sus ropas de trabajo, liderados por la mujer que traía consigo los documentos originales que el abuelo había guardado en secreto con su familia hace décadas. Resultó que el abuelo, en su infinita sabiduría, sabía que este día llegaría y había dejado una cláusula de protección que solo se activaba si ambas familias actuaban en conjunto y de buena voluntad. La sorpresa en el rostro del abogado fue un poema de justicia divina, al ver que los humildes de la montaña tenían más poder legal que sus corporaciones ambiciosas cuando estaban unidos por la verdad. Logramos desmantelar la trampa legal, protegiendo tanto nuestra casa como la paz de la aldea, y en ese momento mis hijos comprendieron que la generosidad no es una debilidad, sino la inversión más segura que un ser humano puede hacer. Sin embargo, la batalla nos dejó exhaustos y nos mostró que el mundo exterior siempre intentará corromper lo que la naturaleza purifica, obligándonos a estar en guardia constante. Mis nietos, que observaron todo el proceso,
Aprendieron que la valentía no solo consiste en rescatar a alguien de la nieve, sino en sostener la palabra dada cuando el dinero intenta comprar tu conciencia. La noche cayó sobre la ciudad llena de luces artificiales, pero en nuestra casa decidimos apagar las lámparas y encender de nuevo unas cuantas velas, sentándonos en el suelo para recordar que nuestra verdadera fortaleza no reside en el cemento, sino en la madera crujiente de nuestros recuerdos. Estábamos a salvo, pero yo sabía que mi tiempo se agotaba y que debía preparar a mi familia para el último capítulo de esta travesía, uno donde yo ya no estaría para guiarlos y donde ellos tendrían que ser la luz en su propia oscuridad. El año nuevo avanzaba hacia su primer mes, y mientras el frío de enero golpeaba los cristales de los rascacielos, yo sentí que el círculo se estaba cerrando, dejándome una paz que solo conocen los que han cumplido con su destino. Pero antes de marcharme, tenía que dejarles un último legado, uno que no estaba escrito en papeles ni guardado en baúles, sino grabado en el mismo corazón de la montaña que nos dio la vida de nuevo. El invierno seguía su curso implacable, y aunque las calles de la ciudad ya estaban limpias de nieve, el frío se sentía más agudo en mis huesos, porque sabía que mi misión estaba llegando a su fin, y que las velas de mi propia vida empezaban a parpadear con suavidad. Mis hijos y nietos habían cambiado tanto que a veces me quedaba mirándolos en silencio, sintiendo que la tormenta en la cabaña había sido un siglo de aprendizaje concentrado en una sola noche de Año Nuevo. Ya no eran las personas que se gritaban por el control remoto o que se ignoraban en la mesa. Ahora había una ternura en sus gestos, una forma de pasarse la sal o de preguntarse cómo les había ido el día que me recordaba al calor de aquella chimenea rústica. Pero yo no quería que este milagro fuera solo un recuerdo pasajero que se marchitara con la llegada de la primavera. Por eso decidí llevarlos de regreso a la montaña una última vez, antes de que mis fuerzas me abandonaran del todo. Roberto se opuso al principio temiendo por mi salud, pero le recordé que una abuela sabe perfectamente cuándo su corazón necesita despedirse de la tierra que le dio la sabiduría más grande. Volvimos a la aldea en un día gris y silencioso, cuando la nieve ya no era una fiera rugiente, sino una manta blanca y pacífica que lo cubría todo con respeto. Al subir por el sendero que nos llevó a la cabaña medio derruida, el silencio era tan sagrado que nadie se atrevía a romperlo con palabras innecesarias. Al llegar frente a los restos de madera que el alud había golpeado, les pedí que se sentaran en un círculo sobre la nieve virgen y les entregué a cada uno una pequeña piedra del río que yo misma había recogido años atrás. Les dije que esas piedras no eran simples rocas, sino el símbolo de su propia voluntad, duras, resistentes y capaces de soportar el peso de todo un mundo si se mantenían juntas. Allí, frente a la casa que casi fue nuestra tumba, les hice jurar que cada año nuevo, sin importar dónde estuvieran en el mundo o cuántos éxitos hubieran alcanzado, regresarían a este lugar para recordar que no son nada sin el otro. Vi las lágrimas congelarse en las mejillas de mi nieta mayor, la que antes solo vivía para las apariencias, y comprendí que el mensaje había calado hasta lo más profundo de su espíritu. Les confesé que mi mayor miedo no había sido morir bajo el alud, sino morir en una casa llena de gente que no se conocía de verdad, y que gracias a esa tormenta ahora podía marcharme tranquila, sabiendo que mi linaje estaba a salvo de la soledad del alma. La mujer de la aldea apareció por el sendero cargando un termo de café caliente, y nos abrazamos como si fuéramos hermanas de toda la vida, sellando con ese gesto el fin de una disputa que ya no tenía sentido, en un mundo que necesita más puentes y menos muros. El sol empezó a ponerse tras los picos nevados, tiñendo el mundo de un color violeta y oro que parecía una bendición celestial, y en ese momento sentí una ligereza que me hizo sonreír, como no lo había hecho en décadas. Les pedí que me dejaran un momento sola frente a la cabaña, y mientras los veía bajar por el sendero riendo y apoyándose los unos en los otros,
supe que el milagro estaba completo. La montaña me susurró al oído con el viento que mi trabajo como guardiana de la familia había terminado, y que ahora les tocaba a ellos ser el fuego en medio de la ventisca para las generaciones que vendrían después. Me quedé allí mirando las estrellas que empezaban a brotar en el cielo limpio de la aldea, sintiendo que el frío ya no me asustaba, porque llevaba un incendio de amor ardiendo en mi pecho. Sabía que la próxima vez que nos reuniéramos las circunstancias serían diferentes, pero la fuerza que encontramos en la oscuridad sería su brújula eterna. El año nuevo ya no era una fecha en el calendario para nosotros, sino un estado mental, una decisión diaria de preferir la verdad al ruido y el abrazo al orgullo. Cerré los ojos por un instante y pude oler el romero y la leña quemada, sintiendo que el abuelo me esperaba con una sonrisa al otro lado del bosque de sombras. Pero antes de cerrar esta historia para siempre, todavía quedaba un pequeño detalle que solo yo sabía, un último regalo, que la montaña había decidido entregarme justo antes de partir, y que les dejaría una señal inconfundible de que nunca estarían solos mientras mantuvieran la fe. El silencio de la cima se sentía como una caricia final sobre mi rostro arrugado, mientras veía las siluetas de mi familia alejarse por el sendero blanco, transformándose en pequeños puntos oscuros contra la inmensidad de la nieve. Me quedé allí, apoyada en mi bastón de madera, sintiendo que el ciclo de mi vida se cerraba con la perfección de un círculo trazado por la mano de Dios. Y justo en ese instante de soledad absoluta, ocurrió el último prodigio que la montaña tenía reservado para esta vieja servidora. Al mirar hacia los restos de la cocina sepultada por el alud, vi algo que desafiaba toda lógica invernal. Entre las tablas rotas y el hielo endurecido, una pequeña flor de las nieves, blanca y valiente, había brotado justo donde el calor de nuestra última hoguera había derretido la tierra. Era una señal clara de que la vida siempre encuentra su camino a través de la tragedia si hay suficiente amor para alimentar el suelo. Y supe entonces que mi familia, al igual que esa flor, florecería con una fuerza inquebrantable a pesar de las heridas del pasado. Bajé de la montaña con el corazón liviano, sintiendo que cada paso era una despedida dulce, y al reunirme con ellos en la base del valle, les entregué la noticia de aquel brote como si fuera el testamento más valioso de la creación. No necesitamos más palabras ni más promesas, porque el brillo en sus ojos me decía que habían comprendido que el milagro no fue sobrevivir a la tormenta, sino haber aprendido a ser la luz del otro cuando el sol se apaga. Regresamos a la ciudad, pero esta vez la gran casa no se sintió fría ni vacía, sino llena de una calidez invisible que nos acompañó durante los meses siguientes, transformando cada cena en un rito de verdad y cada problema en una oportunidad para estar unidos. Mi tiempo llegó con la suavidad de un suspiro una tarde de domingo, mientras escuchaba las risas de mis nietos en la habitación de al lado, y me marché con la certeza de que mi nombre no se perdería en el olvido, sino que viviría en cada acto de perdón y en cada abrazo sincero que ellos se dieran. Dejé sobre mi mesa de noche una última nota que decía: no busquen el calor en las cosas, sino en los corazones, porque las casas de madera pueden caer, pero el amor de una familia unida es la única fortaleza que el invierno no puede conquistar jamás. Hoy, desde el lugar donde las almas descansan y el frío ya no existe, veo a mis hijos regresar a la aldea cada año nuevo, cumpliendo el juramento que me hicieron bajo el cielo violeta de la montaña. Veo a Roberto cuidar de la gente del pueblo, a mi hija enseñar a los más jóvenes el valor de la honestidad y a mis nietos contar a sus propios hijos la historia de aquella noche en que la oscuridad nos devolvió la vista. La cabaña ha sido reconstruida, pero ya no es solo una casa de vacaciones, sino un santuario de la verdad, donde el fuego nunca se apaga y donde el recuerdo de una abuela que los amó hasta el final sigue vivo en el aroma del pino y el romero. El mundo sigue girando con su ruido y sus prisas,
pero ellos tienen un refugio sagrado en su interior que nadie puede tocar, una brújula de fuego que les indica el camino a casa, cuando la nieve de la vida intenta borrárselos. Me despido de ustedes, mis queridos oyentes, con la esperanza de que no necesiten una tormenta ni una luz para darse cuenta de que el tesoro más grande está sentado justo al lado de ustedes en este momento. Miren a los suyos, perdonen lo imperdonable y enciendan su propia vela, porque la vida es un invierno corto y solo el calor del alma nos permite llegar al amanecer. Mi historia termina aquí, pero la de ustedes apenas comienza si deciden, hoy mismo, ser el milagro que su familia está esperando bajo el cielo estrellado de un nuevo comienzo. Que el fuego de su hogar nunca se extinga y que la montaña de su destino los encuentre siempre unidos y en paz.